comenzamos un poquito con la vía que vamos a estudiar. ¿Cuáles serían los receptores de esta vía? Es parecida a la propiocepción consciente. Bueno, tenemos aquí músculo. Recuerden que el músculo tiene la posición de la masa muscular y los tendones. Tenemos entonces, fíjense, tenemos entonces el órgano igual tendinoso de Golgi. Órgano tendinoso de Golgi. Lo copiamos acá, mejor para que ustedes puedan ver mejor. Y tenemos la placa neuromuscular. El uso neuromuscular. El uso neuromuscular, muy importante. Fíjense que la placa neuromuscular llega y se divide en lo que es la masa muscular, y aquí tiene, ahí capta, lleva y trae información. Lleva información aferente y trae información eferente para el tono muscular, y también capta cómo está el tono muscular, además de captarlo con estos tendones y la placa neuromuscular. Órgano tendinoso de Golgi y la placa neuromuscular. Muy importante. Bien, la vía comienza, vamos a ver algo muy importante. Fíjense que vamos a pintar a este lado las columnas que son cerebelosas, espino cerebelar anterior y posterior. Anterior y posterior. Y vamos a pintar aquí las láminas 5 y 6, o también la columna de Clark, o núcleo torácico, la columna de Clark, que es ahí donde van a estar la segunda neurona de esta vía. Vamos a ver lo siguiente ahora. Fíjense aquí, de esta viene acá la primera. Vamos a traer la primera vía. Vamos a estudiar entonces en este momento el posterior, lo que es el espino cerebelar posterior. Entra la información y va a ser sinapsis con la primera neurona. Igual, pseudo monopolar. Ese es el primer contacto de la primera neurona. Vamos a ver entonces que continúa y qué hace. Entra aquí a las láminas, aquí, y en las láminas 5 6 de Rexis y el núcleo torácico, donde va a estar su segunda neurona. ¿Y qué ocurre en este caso? Fíjense que hace contacto acá y pasa aquí al mismo lado, donde está el espino cerebelar posterior, pero del mismo lado, no se cruza. Inmediatamente asciende, y a nivel del cuerpo rectiforme, aquí, ya entonces pasa a lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior, porque lo habíamos hablado aquí, inferior, y de ahí, por ser prácticamente pierna, penetra y va hacia el núcleo dentado, que es el que atiende miembros, muy importante, miembros inferiores. Estamos hablando aquí de miembros inferiores, prácticamente. Recuerden que los superiores es el cúneo cerebelar, lo vamos a mencionar después. Tenemos primera neurona, segunda neurona, y ya prácticamente va a... Pueden haber algunas interrelaciones aquí con los núcleos vestibulares, no nos vamos a meter ahora en eso. Bien, vamos a ver entonces la otra vía, el espinotalámico anterior. Fíjense que hace lo mismo. Vamos a pintar esta. Me gustaría en verde.
penetra aquí, sigue igual, primera neurona pseudomonopolar, continúa al núcleo, pero ¿qué pasa? Que en este caso cruza por la sustancia blanca anterior y se dirige hacia la columna la anterior, pero del lado contralateral. Y por ahí asciende, fíjense cómo va ascendiendo, sigue ascendiendo, y ¿hasta dónde lo va a llevar? Hasta el mesencéfalo. Y ahí, por allá cruza y va a subir por el pedúnculo cerebeloso superior. Porque, ¿qué quiere decir entonces? Que esta vía entra a la médula, va por el lado contralateral, por las vías que son ascendentes para el espino cerebelar, hasta el mesencéfalo, hasta la parte inferior, más superior del pontino, inferior cerebeloso, y ahí cruza hacia el pedúnculo cerebeloso superior, como explicamos en aquí la división de los elementos que contiene cada pedúnculo cerebeloso. Y así, ¿y va para dónde? Para el núcleo dentado de ese lado. Esa es la vía prácticamente igual, segunda neurona, y ya digamos que llega al cerebelo donde va a estar llamemos, su tercera neurona, porque prácticamente recuerden que las neuronas, cuartas neuronas, en el caso del cerebelo, está en las capas de Purkinje. En lo que es la sustancia gris cerebelosa. Ahí prácticamente tenemos las dos vías. Una del posterior que va por el mismo lado y una de lo que sería el anterior que se cruza, que sigue hacia arriba y ya vuelve hacia el mismo lado en el cerebelo, ya a nivel de mesencéfalo. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense que prácticamente todos los problemas, si el problema fundamental del núcleo, si el problema es central en cerebelo, todos los signos cerebelosos cuando son del cerebelo son ipsilaterales. La disinegia, la dismetría, el temblor de intención, todo eso que vamos a mencionar seguidamente se vería del mismo lado. ¿Por qué? Porque una no se cruza y la otra, aunque se cruza, regresa llevando la información del lado donde se inició. Quiere decir que son ipsilaterales. Este dato es muy importante en cerebelo, muy importante. Prácticamente esas son las vías, estas son las dos vías fundamentales que les tengo, ¿no? Bien, ahora bien, sumando a esta, tenemos ¿cuál? Habíamos mencionado que hay una que es cérvico-cerebeloso, que prácticamente lleva la información del miembro superior, de lo que es la parte más superior de la médula, y que va desde lo que es del cuneiforme aquí. Acuérdense que este es grácil y cuneiforme. De este punto, cuando ya la información llegó, la procesión que ya captó en la vía consciente, también le da para la inconsciente, y de ahí se deriva hacia el cerebelo. La cuneo cerebelosa, muy importante, que también lleva la información. Y la cuneo cerebelosa y la cérvico-cerebelosa, que lleva la información del cuello, fundamentalmente del cuello, de los músculos del cuello, hacia el cerebelo. Son las vías fundamentales que tenemos en lo que es la propiocepción inconsciente. Esto ocurre, recuerden también que aquí está la articulación. En el caso de la cabeza, ¿no?
En el caso de la cabeza, la articulación temporomandibular. En el caso de lo que es miembros superiores para el cúneo cerebelar y miembros inferiores para la anterior y posterior espino cerebelar. De ahí entonces, fíjense que vamos a ver entonces lo siguiente. Porque ahí, mientras veamos algo ahora muy interesante, podemos ir tocando el tema de nuevo. ¿Veis? Ahora, esta vía, ¿qué nos aporta? ¿No? Fíjense lo que le decía, la anatomía es importante porque el vermis va a dar lugar después a síndromes de la línea media, como se lo puede decir a continuación. Y de lo que es el dentado, las afectaciones ya hemisféricas, de las vías del hemisferio cerebeloso, son ya para miembros, la parte más distal, miembro superior e inferior. Habíamos hablado del tono y trofismo. Claro, porque lógicamente como que del músculo, tendón y articulación tengo una información, tengo tono y trofismo. El tono muscular, muy importante, que se palpa. Y el trofismo, la forma. Tenemos coordinación. El órgano de la coordinación es el cerebro. Esta coordinación puede dividirse en estática o dinámica. La codinámica. La estática se dividiría en romper simple y romper sensibilizado. Y lo que sería la dinámica, está lo que es la ataxia y la apraxia. Muy importante. El romper simple, es cuando yo voy a medir el equilibrio a un paciente. ¿Ves? Lo paro frente a mí con los ojos cerrados, siempre ojos cerrados, porque tengo que cortar la comunicación de la vista, ¿ves? De lo que es la vía prácticamente tecto cerebelar, la corto cuando yo cierro, cuando le mando al paciente cerrar los ojos con mucho cuidado y con los brazos extendidos voy a verificar su equilibrio, o sea, lo que es la coordinación estática. Ya la coordinación dinámica, veo taxia o praxia. La taxia, que lo mando a caminar, ¿ves? Prácticamente, a ver cómo. Y la praxia, que sería movimientos imitativos, movimientos, por ejemplo, coordinativos de movimiento, toque de nariz, abrocharse una camisa. Son cosas que ya se verifican, movimientos imitativos del paciente. ¿Cómo coordina? Eso es cerebelo, prácticamente. Y fíjense que está lo que se llama la diadococinesia, que el resultado final, si está alterado, sería la adiadococinesia o la disdiadococinesia, que yo mando al paciente a hacer estos movimientos, deben estar coordinados. Si hay un problema, voy a ver que no hay una coordinación adecuada en los movimientos estos con el paciente sentado. Aquí no puedo, lógicamente, estoy de pie, no puedo específicamente explicar todo. Todo esto nos da esta vía. ¿Ves? Al llegar a este núcleo, aquí, el núcleo es profundo, si es de cabeza, lógicamente, si es fastigia del techo o los emboliformes, etc., es cuello y cabeza central. Fíjense cómo, ya al llegar aquí, y si es del miembro del dentado, se dirigen como aferencias hacia la corteza a través de células muscosas, células trepadoras. Eso es muy importante, cosas del cerebelo profundo que no me voy a meter ahora. Lo que pasa es que prácticamente en los ovillos que hay cerebelares, prácticamente ahí en la profundidad de la sensibilidad, de las aferencias, donde hay neurotransmisores como el GABA, el glutamato, los mismos neurotransmisores que hemos estudiado, están ahí también. ¿Ves?
Ok, vamos entonces a ver qué se puede ver en esta vía, después que la vía nos permitió, que no está una vía tan complicada de explicar, nos permite ver lo siguiente. ¿Qué yo puedo ver como alteraciones? Puede haber hipotonía muscular, muy importante. Puedo tener dismetría. La dismetría. Dismetría me da alteración de la distancia. Voy a coger un objeto y no coordino exactamente y no puedo exactamente cogerlo porque no puedo medir la distancia adecuadamente. La dissinergia. Control de la fuerza adecuada para algo. Voy a coger un lapicero y hago movimientos burdos, o sea, no adecuados. ¿Ves? Muy importante, muy importante. Sería la dissinergia, la poca capacidad de elaborar una fuerza adecuada para lo que necesito hacer. Lo que habíamos hablado, diálogo, cocinesia, ¿ven? Temblor de intención. Muy importante de intención. Muy importante esto, porque fíjense que hay dos tipos de temblores que se producen en el cuerpo humano. Uno es involuntario, este es involuntario también, pero fíjense que este se produce en el momento que yo voy a coger algo. Ahí me tiembla la mano, ese es el temblor de intención. Y hay un temblor que es en reposo, que lo tiene ¿quién? El Parkinson. No tiene nada que ver con esto. Eso tiene que ver con la vía extrapiramidal, que la estudiaremos más adelante, como vía compensatoria y complementaria de la vía piramidal. ¿Ves? Eso viene después. Ese es el Parkinson. Ahora, nistagmus. El nistagmus, que es simplemente movimientos oculares, prácticamente a veces puede haber nistagmos verticales, nistagmos, movimientos involuntarios de los ojos que prácticamente están relacionados a los núcleos centrales, a las partes, núcleos profundos de la parte de la línea media. ¿Ves? Síndrome de la línea media, lógicamente que va a tener nistagmos más las ataxias. Pero bueno, prácticamente es muy importante el nistagmo, que es el movimiento no controlado, se ve. Hay nistagmo a los movimientos extremos, las miradas extremas, pero es prácticamente nistagmo espontáneo que se produce. Vamos a ver también, entonces, síndrome de la línea media y síndrome de los hemisferios. Claro, lógicamente, síndrome de la línea media, los núcleos profundos centrales, fastigio, globoso, emboliforme, y los de los hemisferios, prácticamente, o es en la corteza de las células de Purkinje, o es en los núcleos dentados, para los miembros. Ahí es donde están las ataxias. ¿Está bien? Muy importante. Estos datos son importantísimos tenerlos en cuenta en lo que es cerebelo.